Valente Arellano Flores. Recuerda haber visto su primer corrida un 12 de diciembre de 1944 y a la fecha haber toreado en más de 75 festivales. Torreón, Lerdo, Chihuahua, La Florecita, Aguascalientes, Ciudad Juárez, Cuencamé, Durango, Jiménez, Delicias, Zacatecas, Gómez Palacio, San Pedro, etc. Y haber pertenecido a 2 peñas taurinas, Peña Taurina La Lidia en Monterrey y Peña Taurina Mal de Montera en Guadalajara. Ejemplos de festivales toreados por don Valente Arellano y sus alternantes. Durango, Manuel Capetillo, Alfredo Leal, José Huerta y Hugo Yaqués. La Florecita, Manuel Capetillo, Curro Rivera, Manuel Espinosa y Carlos Godoy. San Pedro, Calecero, el Capitán, Pepe Luis Vázquez y Carlos Abusaid. Gómez Palacio, Curro Ortega, Carlos Abusaid y Carlos López. Monterrey, Adolfo Guzmán, Valente Arellano Salum. Torreón, Eloy Cavazos, Raúl García y Vito Cavazos. Aguascalientes, Fermín Espinosa y Miguel Espinosa. En este festival, el peón de brega de don Valente fue el maestro Fermín y como picador el Calecero. Don Valente Arellano ha realizado colaboraciones taurinas para los diarios El Siglo de Torreón y El Redondel, y ha sido invitado a impartir conferencias. Para muestra, el hilo del toreo en el Congreso de Médicos de Plaza Guadalajara, Valente Arellano su vida en el Congreso de Médicos de Plaza Zacatecas, el hilo del toreo en la Plaza de Toros El Coliseo, y Valente Arellano una promesa, conferencia por internet en Unidos por el Toro. Libros escritos, Memorias del Campo Bravo y Valente Arellano. Y por último, cabe mencionar que don Valente también ha sido coempresario en las plazas de toros Durango, Torreón y Lerdo. Pues el micrófono es suyo, por favor, adelante, un placer escucharlo y estamos a sus órdenes. Gracias. Empiezo. Buenas noches. Quiero comenzar esta plática citando a Federico García Lorca en su inolvidable conferencia Teoría y Juego del Duende. No, yo no quisiera que entrase en la sala ese terrible moscardón del aburrimiento que ensarta todas las cabezas en un hilo tenue de sueño y pone en los ojos de los oyentes unos grupos diminutos de punta de alfiler. Yo solamente puedo decir, espero no aburrirlos. Muchos siglos, si los árboles querían subir hasta los 100 metros de altura, simplemente lo hacían. Si los ríos querían cambiar su curso por otro más ameno, pues cambiaban. Si los altivos montes querían guardar la intimidad de sus secretos, solamente las águilas podían llegar hasta ellos. 2. En esa época eran libres hasta los animales, pero esa libertad quizás fue la que los perdió. En vez de pasar desapercibidos como los insectos, les dio por crecer y crecer, formando esas especies antediluvianas que todos conocemos, lagartos con alas tan grandes como tranvías, cigüeñas como cepelines, lombrices más largas que el metro, elefantes altos como pirámides. Pasó lo que tenía que pasar. El mono erectus, que era entonces el hombre y que ya se había acostumbrado a comer 3 veces diarias, los vio y los deseó. Por muy corto de entendederas que anduviera nuestro antepasado, sí alcanzaba a comprender que era preferible recetarle un estacazo a un dinosaurio en la cabeza y tener carne para un mes que andar todos los días 10 kilómetros para coger un gorrioncito aquí y otro por allá. Se dice que estos grandes animales desaparecieron en el diluvio universal. Mentira. Bueno es el hombre para ver carne y no comerla. Mucho antes de que cayera la primera gota diluvial, ya quedaban muy pocos animales de estas especies. Gran fortuna fue para la afición taurina que entre ellos quedara el uro, o bos primigenius, abuelo de nuestro toro de lida actual. El uro era un animal muy bonito, de 2 metros de alzada de la pezuña a la cruz, con unos cuernos tremendos en donde aún no había intervenido, por fortuna, la mano del tableado. Su peso en canal debe haber sido fantástico, y así lo debe haber comprendido nuestro abuelo, el mono erectus, que lo buscó para su satisfacción carnívora. Pero entonces vino el diluvio universal.
Noé acababa de ser advertido por Jehová del terrible castigo que sobre la tierra se avecinaba. Negros nubarrones, presagio del tremendo diluvio que se aproximaba, cubrían los cielos. Noé daba los últimos toques a su barca. Verdaderamente, dice la Biblia, la humanidad era un asco. La tierra hervía de pelmazos, de saboríos, metepatas y toda la gama de auténticos desechos de tiente y de cerrado. Dicen los que saben que ahora estamos llegando a una situación igual, que allá de que de repetir Jehová el bíblico castigo costaría muchísimo trabajo encontrar un nuevo Noé en el mundo. Pero yo he venido hoy a charlar de toros con ustedes y si hay suerte, tratar de explicar, aunque sea un poco, la evolución y el hilo del toro y el toreo. Pues bien, en el arca ya no cabían más bichos. Le tocaba el turno al toro bravo y Noé frente a él le desafiaba túnica en mano. ¡Hey, toro! La fiera encrespada movía nerviosamente los pitones. Escarbaba, mugía. La familia de Noé desde la seguridad del arca contemplaba emocionada el peligroso trance. ¡Toro, hey! Voló la capa, la túnica, libre por una de sus puntas, cayendo abierta en abanico bajo el hocico del toro. Así es como se tiende una larga. Arrancó y Noé, tirando del bicho suavemente a una mano, corrió con agilidad hacia el arca, llevando prendida la fiera en los vuelos del engaño. ¡Toro va! El toreo acababa de ser inventado, señores. Del arca salían gritos de entusiasmo. Noé, eres el más grande. ¡Viva el mandón del toreo! Eres el número 1. Noé, Noé y ya. Así, de una pequeña necesidad, sin proponérselo ni pensarlo, nació el toreo y también el primer encajonamiento y embarque. De esta misma forma han nacido todas las cosas grandes en el mundo. Lo que sucede es que la humanidad remolonea mucho en su progreso. Prueba, recula, escarba, se tercia y cuando finalmente se arranca es para quedarse en el centro de la suerte o para desbocarse. Esto explica por qué median tantos siglos entre el chispazo genial de Noé y la verdadera creación del arte del toreo en Andalucía en el siglo XVIII. Repetimos, fortuna grande fue para la afición taurina el que entre los pocos animales antediluvianos que llegaron hasta el momento del diluvio llegara el uro o Bos primigenius, abuelo de nuestro toro de lida actual. Su salvación se la debemos a la gran afición de Noé. Vivía en el bosque, en el interior de los bosques, y el Homo erectus, que se lo encontraba de pronto en un claro, daba todas las flechas y piedras que llevara encima por un árbol. Su peso en canal debió ser enorme, y el disfrutar de sus carnes una tentación. El juego o fiesta de los toros viene de la cacería del uno. Estas cacerías llegaron a apasionar tanto a nuestros abuelos por lo que tenía de apasionante diversión como por su aprovechamiento. Menudeaban en ella los recortes a cuerpo limpio, comienzo del toreo. Con gran sencillez se cambiaban estacazos en el testuz por cornadas en la espalda. El lomo, que achuchado por un primigenio se saltaba un peñasco de 2 metros sin poner las manos, era tan aplaudido como el conde en el Nuevo Progreso cuando se salta la barrera sin apoyo. La afición a estos juegos provechosos crecía día a día y estaban tan bien organizados que deberíamos imitarlos actualmente en algunos detalles. Por ejemplo, se había convenido entre todos los cazadores del reparto equitativo de las carnes del uro cobrado, una vez terminada la cacería. A veces, cada individuo jalaba para su cueva con más de 100 kilos de sabrosos bisteces. Con esta regla, se consiguió que la afición entera fuera partidaria del uro grande, del Bos primigenius de muchos kilos, del Taurus ibérico de peso, escogiendo para sus cacerías las reses más grandes, sin tener en cuenta que habrían de jugarse la vida ante ellos. ¿No podríamos los aficionados de ahora hacer algo parecido? ¿Por qué no repartir equitativamente las carnes de los toros lidiados y muertos en cada corrida entre los aficionados asistentes? Así, nos aseguraríamos de la presencia del toro con su peso reglamentario. Tanto éxito llegaron a tener estas cacerías que la población empezó a ir al campo para presenciarlas, lo que trajo consigo la necesidad de hacerlas en lugares cerrados para que pudieran admirar las mujeres y niños. Y la aparición del primer médico de plaza. ¿Sí? Pues así como se repartían estacazos, se recibían achuchones, puntazos y cornadas, y el brujo o curandero de la tribu
empezó a ir a estos festejos cargado de ungüentos, emplastos y hierbas para atender a los homos caídos en la lidia. Este paso fue tan definitivo para la fiesta de toros como el descubrimiento del fuego para la humanidad. Estas cacerías sucedían, por supuesto, en toda Europa. Pero ¿por qué el toro, que se da con normalidad en la naturaleza, no se encuentra en Europa y en Asia, sino solamente en España? El toro es un animal clasificado zoológicamente como su clase es de mamíferos placentarios, orden ungulados, suborden pardigitados o arqueodáctilos, grupos selenoontes, familia bóvidos, subgénero Bos, especie Bos taurus linnaeus y subespecie Bos taurus ibericus. Además de todo esto, es rumiante. Se adorna con un par de pitones muy decentes y tiene 4 patas. Por la colocación de sus defensas con las puntas hacia arriba, tiene que humillar para coger. Persigue enfurecido y rápido a todo lo que se mueve debido a que tiene 4 patas. Es evidentemente perogrullesco que sin toro no hay toreo, pero no basta con creer que el toro es cualquier cosa que se haga con un toro. El toreo es un ejercicio y un arte que se va conformando lentamente en el tiempo. Lo que hacían las sacerdotisas de Creta podría tomarse solo como un antecedente aislado, pero no tiene la menor relación de continuidad ni el menor nexo de causa-efecto con el toreo actual y del cual buscamos aquí el hilo. Este se origina lógicamente con el toro, pero con el toro ya cultivado por el hombre, el toro convertido en ganado, transformado de bestia salvaje en el animal actual tan hermoseado y seleccionado. Ya no se trata de cazarlo como hacían los monos erectus, se trata ahora de criarlo como una especie cultivada. Y si Noé nos dejó el bosque primigenios en el monte Ararat en el Asia Menor, y si hay antecedentes de que Urus ha habido en Escocia, y que hay quien dice que el último murió en la selva poraca de Haktoro en 1627, y que toros bravos los hubo en Francia, en Grecia, en Italia, en Asiria y en Babilonia, ¿por qué solamente en la península ibérica se conserva y se cultiva esta especie tan particular que es el Bos taurus, que se convierte en el Bos taurus ibérico? Pienso que en desentrañar este misterio está la solución al problema del origen del toreo moderno. ¿Por qué hay toro en España y no en el resto del mundo conocido? Pero ¿por qué el toro que se da con normalidad en la naturaleza va desapareciendo de Europa menos de España? ¿Qué diferencia geológica, ecológica, biológica o geográfica lo ha motivado? Ninguna. Hay una cultura mediterránea. La vid se encuentra en toda Europa. El olivo está en toda la ribera del Mediterráneo. ¿Por qué el toro solo en España? Lo decisivo no es la existencia del toro, sino la forma en que el toro como especie se fomentó y se desmesuró en España por la paralización del Mediterráneo. Teófilo Gautier, en su libro Viaje por España, relata: en la orilla se lograba una gran torre, alta, ruinosa, donde se secaban prosaicamente al sol algunas prendas de ropa blanca que habían colgado las lavanderas. Estaba precisamente en el baño de la cava, según le llamaría un francés, en el baño de Florinda, y la torre que veía junto a mí era la torre del rey Rodrigo. Desde aquella ventana, Rodrigo, oculto tras una cortina, espiaba a las jóvenes en el baño y vio a la bella Florinda medirse la pierna y la de sus compañeras para ver quién la tenía más redonda y mejor formada. Vean ustedes en lo que se fundan los grandes acontecimientos. Si Florinda hubiese tenido la pantorrilla poco formada y la rodilla fea, los árabes no hubieran invadido España. Pero, desgraciadamente, Florinda tenía el pie pequeño, los tobillos finos, la pierna blanca y la pantorrilla mejor formada de él. Rodrigo se enamoró de la bañista imprudente y la sedujo. El conde Julián, padre de Florinda, gobernador de Andalucía, furioso por aquel ultraje, traicionó a su país y para vengarse llamó a los moros en su ayuda. Rodrigo perdió aquella batalla de la que tanto se habla en los romanceros. Fue una idea absurda la de colocar un baño de doncellas delante de la torre del rey joven. Llegan pues los árabes a España con Tarik a la cabeza, y después de dar su nombre a Gibraltar, Jebel Tarik, montaña de Tarik, vence al último rey visigodo de España, don Rodrigo, en la batalla del Guadalete,
en el año 711, y aunque don Pelayo los derrota en Covadonga, siguen su avance hacia el norte hasta que el rey francés Carlos Martel los detiene en Poitiers en 732. A los árabes los detuvieron, no los vencieron, y vencedores se quedan en España durante 8 siglos, y con esto se interrumpe la vida toda. La paralización del comercio en el Mediterráneo interrumpe la historia de Occidente. Por otro lado, los árabes habían avanzado hasta tener en su poder los santos lugares de la cristiandad. El Mare Nostrum romano no pudo, sin embargo, ser lo de los árabes. Estos nunca pudieron tener en su poder la ribera norte del Mediterráneo. Los ejércitos sarracenos no pudieron ocuparla, pero sin embargo la tenían prácticamente bloqueada por su expansión desde el Asia Menor hasta España. Por lo tanto, nunca detentaron el libre uso del principal medio de comunicación y por ende el comercio de aquella época se interrumpió. El Mediterráneo se empantanó. Este empantanamiento, esta zozobra duró varios siglos. Aparte de la innegable influencia árabe en la civilización española y en sus posteriores colonias, esta situación de dominio y bloqueo provocaron 4 fenómenos importantes en el devenir de la historia. El feudalismo, las cruzadas, el toreo a caballo y la conservación y la multiplicación del toro bravo. El feudalismo es consecuencia directa de la interrupción del comercio mediterráneo. La economía se vuelve rural. Tiene que reducirse a la agricultura y se organiza en pequeños cantones de labradores, vasallos protegidos por un señor feudal. Al atardecer, el labrador se refugia tras la muralla en el burgo y pernocta en la villa. Las cruzadas, bajo su pretextado estandarte religioso, la liberación de los santos lugares de manos sarracenas, son realmente expediciones bélicas destinadas a romper el bloqueo árabe. Veamos si no. Carlos VIII de Francia insiste en emprender una cruzada para liberar Jerusalén. El Papa Alejandro VI, Rodrigo Borgia, no puede negarse en público, pero tenía su propio acuerdo con el sultán de Turquía, de quien recibía una cuantiosa pensión anual por hospedar como rehén al príncipe Jim, legítimo aspirante al trono, y mantenerlo así alejado de la política turca. A cambio, los turcos se comprometían a no invadir nuevos territorios cristianos. Las razones del monarca francés poco tenían que ver con el fervor cristiano. Con la excusa de dirigirse a Tierra Santa, planeaba anexionarse Nápoles. En España, la vida no se paralizó. España vivió en guerra, por eso el régimen feudal no alcanzó en España el tipismo sedentario de otras regiones europeas. Y hemos llegado al meollo del asunto. Esta larguísima guerra de 8 siglos tuvo también muchas treguas, y en ellas los guerreros de ambos bandos se entrenaban en grandes y vistosos torneos. Entonces la caballería era el arma fundamental. Era pues lógico que los caballeros, recordemos que caballero es el nombre que el caballo le dio al hombre, se mantuvieran en constante entrenamiento, y para que ese entrenamiento fuese más eficaz, ahí estaba el toro. Nacen así, por el espíritu de guerra, por el clima y las necesidades bélicas, los grandes torneos de lanzamiento del toro. El toreo es español porque nació en España, pero nace del hecho de la guerra. El toreo nace en España no producto del carácter bravío del español ni del carácter fastoso del musulmán. El toreo nace en España porque ésta estaba en guerra. De haber caído España en el feudalismo agrícola y sedentario en que cayó el resto de Europa, habría tenido que eliminar al toro, como se eliminó al lobo y a los toros mismos en el resto de Europa. El toro solo puede encontrar acomodo en una sociedad agrícola como buey, es decir, castrado, es decir, no toro. Por eso los países feudales fueron eliminando al toro y este desaparece de Italia, en donde los ludi venatori, los jinetes se lanzaban toros, o en las damnatio ad bestias eran utilizados para que los condenados a muerte se enfrentaran a ellos, como se relata en la novela de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis, en donde Ursus rescata a la esclava cristiana Ligia. Y que además eran estandartes de legiones romanas, incluso en la propia Grecia, en donde sin embargo vivirá para siempre en las leyendas de Júpiter y Europa, Minos, Salpedón y Rodamante, Creta y sus sacerdotisas y el Minotauro, Dédalo y el laberinto, Teseo y Ariadna, Mercurio y Argos, perpetuado para siempre en la mitología. En cambio,
En la península ibérica era necesario para la guerra. Contribuía a mantener al jinete y al caballo en constante preparación bélica. El toro enseña a matar o a morir. España robustece al toro, lo multiplica y acaba entronizándolo. El largo drama de la Reconquista termina en 1492. Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla unieron sus vidas y sus nombres para la historia como los reyes católicos. Fernando e Isabel, o Isabel y Fernando, tanto monta tanto Isabel como Fernando. Ellos dieron cima a este larguísimo drama expulsando de Granada al último rey moro o Abdil el Chico. Drama culminado con la frase lapidaria de la madre del moro al verle derramar una lágrima cuando abandonaban las tierras de la península. Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Quedan en España la aristocracia, la caballería y el toro. ¿Qué puede hacerse con ellos si ya no hay guerra? A partir de la expulsión de los moros de España, la caballería entró en decadencia. Al caballero lo va a sustituir pronto el hidalgo, con 100 blasones y ningún maravedí. Y queda también ese tejido necrótico que arroja el vertedero de España, el formidable residuo de 8 siglos de guerra. ¿Qué puede hacerse entonces con ellos? Lo que siempre se hace en épocas de decadencia, remediar lo anterior. Y así se va llegando poco a poco a la España de Felipe IV, el Madrid cortesano y prisionero, olvidado de sus marinos y colonias, olvidado de sus gestas. Y refugiado en la Plaza Mayor, convirtiéndola en el mentidero de Madrid, donde las fiestas de rejoneo dan la tónica de la época. Lo que antaño era lanzada contra el moro, es ahora quebrar de rejoncillos y estocadas contra maridos cornúpetas y galanes cortesanos. Don Juan de Tarsis Peralta, conde de Villamediana, encarna al símbolo de la época. Rejoneador, poeta, galán, dedicado a cortejar damas y hasta reinas, burlábase del alguacil de la corte, don Pedro Vergel, de quien viéndole bien montado y ajuareado al entrar a la plaza dijera: qué galante va Vergel, con cintillos de diamantes, diamantes que fueron antes de amantes de su mujer. Se decía que don Pedro era mal rejoneador, pues cornudo como era, el toro no osaba cometerle, mal podría poner 2 cuernos contra 1 millón. Y en ese ambiente de falsedad y decadencia villamediana cortejaba sin recato a la reina María Luisa, llegando al extremo de adornar su montura con la siguiente leyenda: son mis amores, y colocar enseguida las monedas conocidas entonces como reales, en clara alusión y para que no quedara duda del alcance de sus galanteos. Cara pagó su osadía en las gradas del convento de San Felipe el Real, a instancia seguramente del cornudo soberano. Góngora lo dijo así: mentidero de Madrid, decidnos, ¿quién mató al conde? Ni se oculta ni se esconde, sin intento de discurrir. Dicen que lo mató el Cid por ser el conde Luzano. Disparate chabacano. La verdad del conde ha sido que el matador fue Bellido y el impulso soberano. Para estos torneos empezó a necesitar un toro cada vez más seleccionado. Felipe III, que reina de 1598 a 1621, crea la Plaza Mayor de Madrid en donde se celebraban estos torneos y tiene también su propia ganadería, cuyo encargado era Juan Sánchez Gijón. Hasta Carlos II, todos los reyes de España tuvieron su ganadería a fin de mantener la fiesta de toros, que no era actividad popular, sino aristocrática. Esta labor de conservación de la especie brava es la que hace posible tiempo después la aparición del moderno ganadero. Pero los antiguos cazadores de uros también siguieron aficionados a estos juegos, y mientras los caballeros se divertían en la corte, en los pueblos se cerraron espacios en las calles y plazas para que las mujeres y los niños pudiesen contemplarlos. Eran plazas cuadradas, con servicio permanente para quitar piedras y gallinas. No se había adelantado mucho. La comparación entre estos encierros y la cacería del uro dejaba dudas sobre cuál era el más civilizado. La gracia y el arte no tenían cabida en las cabezas de los primeros toreros. Encierros terribles en donde no se divertía nadie si no había estropicios, barbaridades y heridos. Pueblo sabía en que el día del santo patrono subían un toro hasta el piso superior del ayuntamiento y luego lo tiraban por el balcón, pero con el alcalde encima. La aparición del célebre Martincho, inmortalizado por Goya, vino a refinar un poco el toreo a pie. Aquí
Siquiera las barbaridades las hacía uno solo, y los demás miraban. Su suerte favorita era la de saltar con grilletes en los pies desde una mesa por encima del toro. Y con grilletes en los pies se sentó cierta tarde en una silla frente a la puerta de Chiqueros. Se quitó el castoreño utilizándolo como engaño y apuntando con su corto estoque ordenó al torilero: ¡abre! Lo que pasó después no se sabe. A Goya solamente le dio tiempo de pintar antes de la salida del toro. En 1700 sube al trono Felipe V, el primer rey Borbón, nieto de Luis XIV de Francia, el rey Sol. Su poco interés por el toreo a caballo contribuyó a que los nobles cortesanamente abandonaran también este ejercicio. En cambio, subvencionó a Juan Rodríguez, torero de a pie y padre del luego célebre Costillares, después que lo vio trabajar en Aranjuez en 1732. Aparte de los toreros de a pie, de los pueblos y aldeas, en la corte, la lida a caballo había dado lugar a un cuerpo de auxiliares del caballero: pajes, chulos, caballerangos, palafreneros. Pero las fiestas de los caballeros eran costosísimas para las arcas reales, y en ellas no había un real. A veces, si se caía un duro en la calle, hasta el rey se asomaba al oír el ruido. Comenzó pues a languidizar el toreo de los señores a caballo, y en cuanto el caballero se va, avanza el chulo de a pie. Toma su nombre del instrumento de que se sirve. Chulo es cuchillo, el cuchillo corto con que se remata el toro. Así, el menester de chulería sigue al menester de caballería. ¿Cómo sintió lastimado su orgullo el soberbio caballero? Cruel venganza la que se ha tomado haciéndonos soportar los caballazos y vueltecitas de su nieto, el actual rejoneador. Y ya están aquí los toreros de a pie, aguerridos y jarifos, populacheros. Hasta mucho tiempo después de Martincho, surgió en el toreo el primer chispazo de arte. Vino esta con la larga de las piedras. Era una larga cambiada de pie, pero el capote quedaba extendido con la punta que quedaba en el suelo con grandes piedras en sus bordes para que no lo levantara el viento. Cuando el toro arrancaba, el torero volteaba violentamente el engaño con la mano que sostenía la otra punta, pasando la mano por encima de la cabeza al tiempo que consumaba la suerte. Las piedras salían volando hacia el tendido. Al que le cogía una piedra en plena cara no, pero los demás sí se reían mucho. El toreo de a pie es hijo del toreo a caballo. Aquí queríamos llegar. Los jinetes guerreros de ambos bandos en la época de la Reconquista dan origen a lo que sería el moderno toro de lidia, al conservar la especie y organizar su crianza, y los caballeros rejoneadores, sus disminuidos herederos, eran al chulo, al matador de a pie. La faena que es esta historia, la hemos armado siguiendo opiniones muy autorizadas. Rematémosla ahora en la misma forma. Ortega y Gasset opina: como es sabido, la variedad vacuna dotada de bravura es una especie zoológicamente arcaica que se ha conservado en España, cuando desde hace muchos siglos antes ha desaparecido de todo el mundo. Las causas no han sido esclarecidas. Solo es patente que en las 3 últimas centurias las fiestas nobles de toros primero y las corridas populares después han logrado su artificial conservación. Laín Entralgo, en su ensayo La esencia del toreo, se refiere a este como el arte del torear, desde la primitiva suerte de alancear toros a la jineta hasta la tópica manoletina de nuestros días. Siendo correcto el planteamiento de Ortega y Gasset, el toro que existía en toda Europa se conserva artificialmente en España. Resulta, sin embargo, sorprendente que nos traiga las consecuencias y afirme que las causas de estas perduraciones no han sido aún esclarecidas. Sin embargo, hay un activo histórico: la paralización del comercio en el Mediterráneo. Este hecho histórico lo ha explicado con diáfana sencillez el historiador belga Henri Priant, cuya obra, primero en francés y luego en español, se publica entre 1933 y 1939. José Alameda, mi entrañable y admirado amigo, resume y esclarece así: la sucesión de los hechos, su concatenación histórica es esta. En un principio se utiliza el toro sin ánimo de espectáculo, para el fin utilitario del entrenamiento de la guerra, y se emplea la lanza, arma de guerra. Es la época de la Reconquista. Luego se utiliza el toro para una fiesta o espectáculo restringido, o sea, el toreo ecuestre de la nobleza, y se sustituye la lanza por el rejón, arma taurina, puesto que ya no hay propósito de entrenamiento bélico.
Es la época posterior a la Reconquista. Por último, debilitado el toreo al jineta, el señor deja el sitio a sus servidores. Del rejón se pasa a la espada, cuyo manejo devendrá en la suerte suprema del toreo a pie de la corrida. Esto es ya espectáculo pleno. Esta época principia con la decadencia de la caballería. Hay que recalcar que todo esto es resultado de un movimiento histórico. La expansión sarracena da lugar al empantanamiento del Mediterráneo. El empantanamiento del Mediterráneo da lugar a la retracción feudal hacia la economía agrícola. La retracción feudal da lugar a que Europa extinga el toro, pero España estuvo en guerra y para los entrenamientos guerreros de la Reconquista, España conserva el toro. Desde el siglo XVII pueden encontrarse ya referencias a casas ganaderas. Sin embargo, las grandes casas no se forman sino hasta bien entrado el siglo XVIII, en donde aparecen ya las castas fundacionales. La Navarra, la Gijona, la Cabrera, la Vasqueña y la Vistahermosa. De todas ellas adquieren singular importancia tres, en donde provienen la inmensa mayoría de las ganaderías taurinas españolas, fijándose el tipo del toro andaluz. Por favor, vete para atrás a la 46. ¿Esa? Esa. Cabrera. Luego Vasqueña. Va. Y la Vistahermosa. Vistahermosa. Ok. El encaste, y hay un encaste el principal de todos, el encaste vasqueño. Don Vicente José Vázquez logró reunir lo mejor de todas las ganaderías de su tiempo para fundirla en una sola. El conde de Vistahermosa cuidó sus reses con gran esmero sin llegar a mezclarlas con ninguna otra sangre y sin vender a nadie una sola de sus reses. Don Vicente inútilmente trató de comprarle al conde, quien siempre se negó diciéndole: pues muy bien, don Vicente, pero es el caso que el mismo gusto que tenga usted en poseer mis reses lo tengo yo. Se preguntarán ustedes, si el conde de Vistahermosa nunca vendió una sola de sus reses, ¿cómo pudo don Vicente José adquirirlas? Ante tal negativa, se le ocurrió una milagrosa idea. Se quedó por varios años con el remate de los diezmos y primicias que los ganaderos debían entregar a la iglesia, a cuyo fin él entregaría al arzobispo y al cabildo una cantidad crecida que luego tendría que sacar de lo que se refugiase en cumplimiento de lo que mandaba el quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia. Atrapado el conde, todavía trató de defenderse. El día de la entrega se presentó don Vicente acompañado de los empleados de la administración y cobranza del diezmo. Cuando el de Vistahermosa llegó, los dos ganaderos se abrazaron en silencio y después de unas cuantas finezas, ofrecimientos y cumplidos ajenos al trámite, dijo el conde entrando de lleno al asunto: con objeto de que usted salga más ganancioso, he pensado en pagar en machos. Aquí traemos la camada de añojos para escoger. Dentro de 4 años le vendrán muy buen dinero cuando se liden, por supuesto a mi nombre. A don Vicente José no le convenía eso de ningún modo, pero disimuló, pensando para sus adentros que a él nadie le ganaba en figura, y contestó: por favor, señor conde, no se aferre a su punto de vista. Yo no quiero abusar de mi situación. Tan es así que pensaba proponerle que me entregase solo hembras. De ese modo no tendrán que lidiarse y evitaríamos quizás alguna cuestión enojosa para el día de mañana. El conde insistió inútilmente en su propuesta y al final le dijo a don José Vicente: pues que no prevalezca ni su opinión ni la mía. Entrégueme usted machos y hembras promediando de la forma que se guste y cada una en su precio. Así se hizo y así don Vicente José logró su sueño. Era el año de 1970. Como hemos visto hasta ahora, siempre ha habido de una forma o de otra, una selección de las reses para ser lidiadas. En 1799, en un escrito de José Fernández Gatica, se clasificaban a los toros en especialísimos, especiales, chocantes, bufadores, pegajosos, blandos, de gente de a pie y de perros. Hoy en día los de gente de a pie han pasado a ser los especialísimos. En cuanto a la tienta, que es el instrumento fundamental del ganadero para medir la bravura del animal, así como su comportamiento en general, en los inicios no era más que una prueba de la comitividad de los animales. Esta no comenzó a realizarse como tal hasta fines del siglo XVIII y solamente se tentaban los machos, con el fin de saber si eran capaces de arrancarse
y así considerarlos aptos para la plaza. Vicente José Vázquez fue uno de los primeros ganaderos de Bravo de la historia que utilizó la tienda de machos y hembras como herramienta de selección y que creó un encaste personal y distinto. Solo utilizó dos premisas para seleccionar sus ejemplos: destinar una parte de su ganadería con reses previamente elegidas para ello a la producción del toro de lidia y utilizar los tentaderos tanto de machos como de hembras en donde tan solo se comprobaba la capacidad de cometer de cada animal como banco de pruebas para valorar y escoger al ganado destinado a la reproducción. Herramientas de selección de entonces. Tentadero de hembras. Se celebraba en corral o placita de tientas con el fin de seleccionar las futuras madres, utilizándose únicamente como suerte de varas, como método de medir la bravura. Se picaba sin peto, por lo que el picador estaba obligado a detener la embestida de la res que no llegaba casi nunca al caballo. Esto indica también que no llegaban muy fuerte a la jurisdicción del picador y que no recargaban en el puyazo. No se valoraba el comportamiento de embestir a capote y muleta. Se tentaban con 3 años y las notas de tienta eran desecho, regular, buena y superior, siendo la más valorada la que más puyazos tomaba en buenas condiciones, matizándose la nota por la forma de arrancarse el caballo, la distancia desde que le arrancaba y la forma de reaccionar ante la puya. El tentadero de machos. Se desarrollaba en corral y se les daban 2 o 3 puyazos para comprobar su forma de arrancar el caballo. Eran tentados de 2 años y nunca se usaban capotes ni muletas. Las notas de tienta eran novillo, toro y superior. Los libros de la ganadería. Llevaban un libro de vacas reproductoras. Cada vaca tenía una hoja con todas sus características. Libro del herradero. En él se reflejaban todas las reses marcadas a fuego. La selección de sementales. Se tenían en cuenta la historia de sus ascendientes por línea materna, seleccionando los utreros de buen historial materno, ya que no se conocían sus padres. Luego se seleccionaban por hechuras y por último se tentaban y solo los que cumplían pasaban a cubrir la piara de vacas. En el caso de las hembras, aquellas que cumplían con la prueba pasaban a formar la piara de vacas madres, las restantes eran desechadas. En el caso de los machos, los que conseguían la nota satisfactoria se clasificaban como toros y se destinaban a las corridas. Los que más sobresalían por acometividad y hechura se dedicaban a cubrir las madres vacas, lidiándose con posterioridad a los 5 o 6 años de edad. La cubrición se realizaba en una única piara, donde estaban juntos todos los sementales que se dedicaban a esta labor, por lo que no se sabía cuál era el padre de las reses que nacían. Como se ve, el sistema de selección era muy simple y no había más que un objetivo: aumentar la acometividad de las reses. Estamos en los inicios. Se está empezando a moldear lo que posteriormente será la bravura, pero este es un paso fundamental, pues se están poniendo los cimientos de la raza brava. Hay que dejar sentado que en esta época la lidia se centraba en la suerte de varas y en la estucada, por lo que se seleccionaba para cumplir con estas premisas. Con los duques de Veragua, principalmente don Cristóbal Colón de la Cerda, se reincorporaron nuevas herramientas a esta selección. Por estos años, finales del siglo XIX, principios del XX, todavía se valoraba únicamente el comportamiento del toro en la plaza por su desempeño en la suerte de varas, calificándose de toro de bandera animales que peleaban en el caballo y que luego se carenciaban en tablas y se ponían a la defensiva. Este comportamiento se tomaría hoy por manso. Con la llegada de Joselito y Belmonte, comienza la era moderna de la tauromaquia, ya ligeramente iniciada por Guerrita. Con ellos cambia el toreo, cambian los gustos del público y cambia en consecuencia la forma de seleccionar y evaluar los toros. Me resulta imprescindible el citar aquí textualmente a don Juan Pedro Domequi Díez, a quien tuve el gusto de conocer y tratar en Jandilla. 57, por favor. Ya está. 50. Algo debo decir sobre los sistemas de tienta, aunque sean formas sustinta y sus formas de desarrollarlas. Antiguamente, sigue hablando don Juan Pedro, antiguamente se usaba con frecuencia los machos la tienta por acoso. En verdad, si bien la encuentro elogiable desde el punto de vista colorista y deportivo, ya que no en balde ha sido mi deporte favorito, he de reconocer
en honor a la verdad que su eficacia desde el punto de vista orientador es muy dudosa y expuesta a muchos errores, ya que es difícil captar en 2 o 3 leves puyazos a campo abierto todo lo que un animal lleva dentro y ha de rendir después en la lidia en circunstancias muy diferentes y mucho más reveladoras. Con todo, una orientación, aunque sea sujeta a frecuentes errores, sí puede conseguirse con ella, si las querencias han sido marcadas previamente, sin lugar a dudas. Por otra parte, su utilización se hace cada vez más difícil por dificultades para encontrar buenos correderos. En cuanto a la tienta en plaza de becerras y sementales, quiero solamente dejar constancia de la importancia que tiene la manera de realizarla y la apreciación que se haga de lo que pueda observarse en su desarrollo. Es indiscutible que hay que tener muy en cuenta las gerencias, el sitio donde poner el caballo, la puya empleada, la forma y tiempo de pegar, lo que el animal realice con el capote y sobre todo la muleta, para lo cual no es indiferente ni mucho menos la distinta actuación de los diestros. Y finalmente, el criterio seguido para la clasificación que plasma en forma concisa y concreta lo que el animal ha dado de sí a lo largo de toda la prueba. Y aquí viene algo muy interesante, el enlotado. Para terminar, no quiero dejar de consignar una práctica que ya vienen realizando casi todos los ganaderos, y es el enlotado. Poner a cada lote de vacas con su semental, aquel cuyas características le vayan mejor y no con varios, como se hacía antiguamente, porque si así no se hace, no es posible emplear adecuadamente la simiente ni conocer sus condiciones encastadoras. El enlotado permite equilibrar las propiedades que por exceso o defecto convenga temperar a lo que el ganadero pretende. Esto lo escribió don Juan Pedro en 1969. Es evidente hasta aquí que la finalidad de la tienta de machos y hembras tiene por objetivo el seleccionar entre los animales tentados los más bravos, según el criterio del ganadero, pero que la forma de registrar los datos de comportamiento de dichos animales en la tienta y en la plaza, que al fin de cuentas es la tienta más completa y final, es meramente subjetiva y difícil de cuantificar. Cuando cualquier actividad en la vida debe adquirir el carácter de ciencia, se necesita de manera inevitable ser medida. El análisis es un número y mientras ese número no se encuentre, el análisis es incompleto, me decían en la escuela de química. Entonces me he preguntado, si la tienta es en realidad el análisis del comportamiento de los animales bravos con el fin de seleccionar los adecuados para mejorar el comportamiento de la ganadería, ¿cómo puede medirse tal actividad para lograr incorporarla al rango de ciencia? La respuesta es evidente, buscando la forma de valorar cuantitativamente los caracteres que son necesarios en el toro de vida actual. Mis primeras pláticas sobre este tema las tuve con el doctor Manuel Lebastida y con su hermano Javier, ganaderos de Santo Domingo. Meme me insinuó una primera forma de evaluar numéricamente ciertos caracteres y con Javier empecé a vislumbrar la forma de elaborar todo un programa para computadora para el manejo de una ganadería brava y sobre todo el cómo registrar numéricamente los caracteres a valorar para poder registrarlos y analizarlos en una computadora. Con mis amigos Manuel Espinosa, Julián Curi y otros toreros, sobre todo el Capea, evalué el otro punto de vista, el del que se enfrenta al toro. Aunque parezca una perogrullada, lo primero que había que hacer era definir qué caracteres es necesario valorar. De mis pláticas con varios ganaderos amigos, muy especialmente Ignacio García Villaseñor de San Marcos y San Mateo, Fernando y Sergio Lomelí, Corlomé, Valle de la Gracia, José Antonio Yagún y Bergangoite de Torrecilla, Mariano Ramírez, Manuel Bergangoite y Yagún, San Antonio de Triana, José Garfias de Santiago, y de la lectura de libros y textos sobre el comportamiento de las reses bravas, llegué a esta conclusión. La conducta del animal bravo puede dividirse en dos grandes apartados. Bravura. Es esa misteriosa cólera que poseen solo los toros bravos de morir invistiendo. Esto es morir sin ceder y atacando. Estas anteriores hay que definirlas. La bravura es ir siempre a donde le llaman. Es una hostilidad innata para los extraños, en particular con el hombre. ¿Por qué ponemos la fuerza si no es una característica propia de la bravura
porque sin la fuerza no se puede manifestar la bravura. La codicia es la capacidad de desplazarse, la capacidad para volver rápidamente sobre los engaños cuando se los pierde de vista. La movilidad es la capacidad de desplazarse por el ruedo, que el toro no pare. La raza es la sublimación de la bravura. Aquí lo bueno se magnifica. La fiereza, es una brutalidad, una ferocidad, crueldad, agresividad, ensañamiento y bestialidad. La casta, esa es la definición del estirpe del animal. Embestir de largo es señal de ganas de pelea. No se lo piensa dos veces. No dolerse. Pelea con el caballo sin querer quitarse el palo, sin mostrar ganas de irse. Irse para arriba al salir del puyazo parece tener más ganas de pelear. Mantener la línea. Su comportamiento no cambia después del puyazo. De estas características es curioso, el ganadero desearía lo más posible y el torero desearía lo menos posible sin llegar a la mansedumbre. La siguiente, por favor. El estilo es la prontitud para responder al sí. Igual, las definiciones las vemos en la siguiente. La prontitud acude inmediatamente al sitio. La concentración está pendiente de su pelea. No se distrae con lo que sucede alrededor. Fijeza. Su mirada está clavada en el objeto que la provoca, no la cambia. La nobleza es la virtud de pelear de frente, entregado, sin traiciones. Temple se adecua al ritmo que se le impone. Embestir derecho, bien en rectitud desde el inicio hasta el final del envite. ¿Sigue? Embiste abajo, casi o sin el casi, arrastra los belfos por el suelo. Embiste franco, se arranca, se entrega al engaño sin buscar otra cosa. Recorrido, se desplaza desde el inicio del sitio hasta el final de la suerte y da tiempo a reponerse, que es lo más importante. A ambos lados tienes estas características por ambos pitones. Buen son, tener un ritmo constante, no pega arreones y tiene una embestida muy fluida. Arranca en las patas, inicia su embestida apoyándose en los cuartos traseros. Aquí sí coinciden los dos, tanto el ganadero como el torero desearán siempre lo más posible. Seguimos. Cuando llegué a esta etapa, recordé mis experiencias en la industria vinícola. Teníamos necesidad cada año de saber si el vino que embotellaremos era mejor que el del año pasado y que si acaso lo era, qué tanto. Y encontramos una tabla de calificación que da valores numéricos a características sujetas a un juicio muy subjetivo. Así pudimos registrar cualitativa y cuantitativamente las bondades y defectos de nuestros vinos y poder valorar sus diferencias entre los diferentes años, pero que también nos sirvió para compararnos con la competencia. Así le dimos puntos a la tabla que ustedes vieron. Se ha dicho siempre entre los taurinos que los toros sacan el carácter de su ganadero. De todos es conocido el que se decía de los toros de Hermiguita Hermanos, criados en Chichimeco, que sacaban la sabiduría de Fermín en los gatos de Juan, y que si Torrecilla es la ganadería a la que más rabo le han cortado en la Plaza de México, es por la bonomía de Toño Yagüino Barbangoitia. Don Álvaro Domeque Díaz dice: la maravillosa profesión del ganadero de reses bravas consiste en conocer los matices de la bravura, saber mezclar los positivos con los negativos de manera que ganen aquellos, ya que factores positivos completos es muy difícil que se encuentren en un solo animal, por muy bueno que sea. Por lo tanto, el valor que se dé a cada uno de los caracteres mostrados en la tabla dependerá del criterio de cada usuario. De ella, para mi criterio, debería ser la mostrada. Sobre esta tabla, tendríamos que dedicarle un buen tiempecito a verla. Ahí está bien, pero me faltaba algo. No me quedaba muy claro, aunque lo barruntaba, como podréis haberlo notado cuando he hablado de las tientas que hacía el Duque de Verao. Pero leyendo, me he encontrado con un libro estupendo,
Filosofía de las corridas de toros de Francis Wolff. En la página 69 dice, uno de los espectáculos más sublimes es el de un toro detenido lejos del picador, inmóvil, que mira fijamente la masa indistinta del jinete montado en su caballo protegido. Y lanzándose al asalto de esa fortaleza para derribarla, el torero, atento a la bravura de su adversario, la hará brillar lo más posible, alejando cada nuevo salto. El toro del caballo. Al menos, eso es lo que se debe hacer en las corridas concurso, que son ante todo competiciones de entre toros bravos. Se le juzga, sigue diciendo Wolff, por la fijeza en la arrancada, la extensión y la aceleración de la embestida, el poder del empuje en los cuartos traseros, con los pitones bajos para coger y no la cabeza alta para defenderse, por la tenacidad y la constancia en el impulso, la repetición de la embestida en el mismo terreno, etc. Y eureka, ahí estaba. Solo faltaba transformarlo en una tabla y ver si se podía medir. Esto es relativamente nuevo para mí. Solamente he tenido oportunidad de probarlo en pocas ocasiones. La primera, gracias a mi excelente y mejor amigo y mejor ganadero Marco Garfias, que me permitió hacerlo en su tentadero. Tuvimos que hacerlo bajo la sombra de un árbol, mientras José María Luébano, que en paz descanse, tentaba, porque el palco de la placita estaba ocupado por unos panales de abeja que no quisimos molestar. Después, con mi gran amigo y excelente ganadero Fernando Lomelí García, pilar en la formación taurina de mi hijo, ya que cuando formaba su ganadería, todas las vacas que llegaban al rancho las toreó Valente junto con su compañero de aventuras de Maletilla, Francisco Saldívar, el famoso canelo de Zacatecas. Allí en su rancho, Valle de la Gracia, en donde, por cierto, vi tentar al novillo más bravo que he visto en mi vida, lo hice por segunda vez. También en casa de otro gran amigo, Pablo Moreno, que empieza como ganadero, pero que estoy seguro que llegará a la cima. Y otra vez en casa de otro enorme amigo mío, Manolo Espinosa, en donde Juan Pablo Sánchez tentó 4 novillos y 6 vacas, y recientemente en la de mi amigo Armando Guadiana Tijerina, en donde he visto tentar 30 vacas y 6 novillos. Los números que he puesto para calificar cada apartado son provisionales todavía. Aún no tengo la suficiente experiencia para hacerlos definitivos. Con criterio similar, pero evidentemente dedicado al estudio de su ganadería y calificando casi los mismos caracteres, en donde yo hablo de estilo, él habla de toreabilidad. Juan Pedro Domecq Solís ha llegado después de ser analizado y la información recopilada por él en el Laboratorio de Genética de la Facultad de Veterinaria de Madrid por el doctor Javier Cañón a la siguiente conclusión. Solamente el 30% del toro en la plaza se debe a caracteres hereditarios, genotipo, y que el comportamiento de los animales hay otros componentes que forman el 70%, es el conocido como fenotipo, y que se refiere a la suma de todas las circunstancias externas a las que está sometido el animal desde su concepción hasta su muerte. Ejemplo claro lo encontramos en el toro número 31 de los Encinos, lidiado por José Mauricio en Guadalajara, y que desentonó del resto del encierro, ya que a pesar de su imponente trapío, tuvo un extraño comportamiento en el ruedo. En el examen post-mortem, los veterinarios encontraron un mal hepático grave que le impidió emplearse a fondo en su lidia. Por tanto, el ganadero actual debe utilizar 2 tipos de herramientas para el manejo de su ganadería. Herramientas de manejo: sanidad, alimentación, entrenamiento, las fundas que se les ponen a los pitoles para evitar que se dañen y otros factores como alimentación, etc. Herramientas de selección: tentadero de hembras, tentadero de machos, las herramientas de la informática, o sea, los nuevos logros de la ganadería en la computadora, la ciencia genética, el análisis de los toros en su lidia, selección de sementales, el enlotado, la inseminación artificial, el trasplante de embriones y la clonación. Pero, ¿de qué serviría toda esta ciencia si con ella no se crease belleza? Y cito de nuevo a Federico García Lorca. En los toros, el duende adquiere sus acentos más importantes porque tiene que luchar, por un lado, con la muerte, que puede destruirlo, y por otro lado, con la geometría, con la medida, base fundamental de la fiesta. El toro tiene su órbita, el torero la suya, y entre órbita y órbita un punto de peligro donde está el vértice del terrible juego. Se puede tener musa con la muleta y ángel con las banderillas y pasar por un buen torero, pero en la faena de capa, con el toro libre todavía de heridas y en el momento de matar, se necesita la ayuda del duende para dar en el clavo de la verdad artística. El torero que asusta al público en la plaza con su temeridad no torea,
sino que está en ese plano ridículo al alcance de cualquier hombre de jugarse la vida. Cámbiale. José Tomás, digo yo. En cambio, el torero mordido por el duende da una lección de música pitagórica y hace olvidar que tira constantemente el corazón sobre los cuernos. Morante de la Puebla, digo yo. Cámbiale, Oscar. ¿Ya está? Ahí está. Lagartijo con su duende romano. Joselito con su duende judío. Belmonte con su duende barroco y Cagancho con su duende gitano enseñan desde el crepúsculo del anillo a poetas, pintores y músicos 4 grandes caminos de la tradición española. Pero ¿hay realmente belleza en la fiesta de los toros? ¿Hay algún espectáculo, deporte, fiesta o actividad humana que haya inspirado a todas las bellas artes, música, pintura, escultura, literatura, danza, y que pueda describirse tan bellamente como lo voy a hacer durante todo su desarrollo? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 3 banderilleros en el redonde. Sin las banderillas, 3 banderilleros. Solo 3 monteras tras los burladeros. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Luego, 3 capotes en el redondel. Puntos cardinales de una geografía de sol y de sangre y el toro en el sur y una media luna sobre su testuz. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 y el toro no sabe cómo obedecer. Las manos en llama, el uno lo llama pero no lo espera. Sobre un burladero tiembla una montera. El 2 que lo cita no lo quiere ver. Coraje, coraje, cornadón de rabia, burladero al aire y la voz del 3. Toro, toro, hey. Patas y pitones en busca del 3. Pero el 3 espera. Y 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 con 3 capotazos le para los pies. Punta de percal. Mano burladora. Sal torero. Sal ahora. Y cuando el torero, llamando, citando, fuerza la arrancada del toro y parando, templa la embestida marcando salidas, burlando cornadas heridas. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Son de nuevo 3. 3 banderilleros. Solo 3 monteras tras los buraderos. O 3. O 3. O 3. Capotes al quite en el redondel. Capotes al quite en el redondel. Lenta, olorosa. Se abre cada vez más honda y se encierra en su semilla. ¿Cómo huele abril a mayo? Ese barrido desmayo. Esa playa de desgano. Ese gozo. Esa tristeza. Esa rítmica pereza. Campana de abril, campana. Y tras un capotazo, la pica en ristre y prevenido el brazo, un caballero espera, embestida feroz, pica certera. Las iras repartidas, las fuerzas concentradas, las patas en la arena bien clavadas, las astas en el peto bien hundidas, acosas fieramente, desordenadamente, desordenadamente. La furia crece, cruje en tus pitones, revienta y desafía, y a más heridas más furor opones, desordenadamente, desesperadamente, desesperadamente, logrando herir solo los algodones o la nueva y brutal embestida, olvidando tu herida, suspender en tus cuernos en un momento caballo y caballero, y en un supremo esfuerzo bravo y fiero, colgarlos en el viento y dejarlos arremetiendo con ímpetu tremendo, con imponente envite al bulto derribado y destruido. Y dejarte llevar luego prendido en la fragancia del percal de un pito. De un quite. Frente a tus doros pitones, mi capa de mariposa. Yo bambú con una rosa, tú la muerte y sin razones. A tus malas intenciones opongo brazo y cintura, y ya ves con qué finura con esta larga de razón me juega la vida al paso sin perder la compostura. La banderilla. Mire usted qué poca cosa. Cualquier rosa tarda más en crecer. Cualquier rosa, si se empeña, puede llegar a ser mujer en el color, en la presunción. Cualquier flor, por pequeña que sea, se puede envanecer, pero la banderilla nunca puede crecer hasta bandera. Se ha quedado en chiquilla, pequeña, salamera, airosa, un poco nerviosilla y un mucho pinturera, pero chiquilla. Por eso se le llama banderilla, que si fuera bandera, puede que tuviera más hermosura, pero menos fragilidad, más majestad, pero menos finura, más aristocracia, pero menos alero, más vuelo, pero menos gracia. Y es que cada cosa tiene su cosa especial. ¿Ve usted qué grande y qué hermosa la Catedral de Sevilla?
Y a su lado, qué sin valor esta flor de la banderilla. Pues siendo esta tan chiquilla y aquella tan monumental, yo no cambiaría la catedral por la banderilla, ni la banderilla por la catedral, porque cada cosa tiene su cosa especial. Para rezar, me sobra la banderilla, eso es natural, pero para torear, me sobra la catedral, aunque sea la de Sevilla. Como no eres buen amigo, yo castigo tu arrebato con un pase de castigo. Si te lo digo, te digo que no te portes tan mal, y que mi tarde triunfal depende por el momento de tu embestida y del viento de mi pase natural. Yo giraré la cintura, tú humillarás la cabeza, a mí me dirán majeza, a ti te dirán bravura. Así, qué escultura en carne viva en vos hecho. Y si embistes por derecho, remataré entre ovaciones estos 3 pases mandones con este pase de pecho. En pie, garbo y fiereza frente a frente, fiereza sin mugir, garbo de oro, furiosamente cuernos en el toro, y en el torero, espada fríamente, 2 muertes reto a reto y cara a cara, una, Toledo en punta prevenida, otra partida en 2, recién traída de rumiar hierba verde y agua clara. El garbo se perfila y altanero avanza, dobla, engaña, hunde el acero y sale del encuentro con limpieza, quedando al fin al filo de la muerte, gloria y botín de la suprema suerte, el garbo en pie y en tierra la fiereza. Al filo de tus pitones la gloria y la muerte van. Si a mí la gloria me dan, te ruego que me perdones. Ya no valen más razones que me espera mi cuadrilla. Pero oye, qué maravilla si para salvar mi honor tú me hicieras el favor de morirte sin puntilla. Esta práctica la he hecho basándome en estos libros de Federico García Lorca, La teoría y el juego del duende, de don Andrés Martínez de León, Los amigos del toro, La parte sana de la afición, de varios autores, la gran enciclopedia del espectáculo, el tomo 3 de los toros, de José María de Cosío, lógicamente su tomo 1, Francisco López Izquierdo, Fiesta de Toros en Madrid, Luis Fernández Salcedo, Cuentos del Viejo Mayoral, Rafael García, Los toros de Iberia, José Alameda, La pantorrilla de Florinda o El origen bélico del toreo, Álvaro Domequi Díaz, El toro bravo, de Álvaro Domequi Díaz, El cocido en el tomo 1, Manuel Benítez Carrasco, Frente al toro y el poema, el Ministerio de Cultura de Madrid, Goya, Toros y Toreros, Gerardo Diego, La suerte o la muerte, Antonio Díaz de los Reyes, En tierras del toro bravo, Luis Nillo del Rivera, Sangre de Yaguno, La razón de ser del toro bravo mexicano, Antonio Navarrete, Trazos de vida y muerte, Óscar Ruiz Esparza, Guadalajara Taurina, Javier Villán, José Tomás y Juan Pedro Domecq Solís del Toro a la Bravura. Pues gracias por aguantar mis locuras. Hasta aquí. Muchas gracias. Le comparto aquí algunas preguntas que nos empiezan a llegar aquí en el chat del Zoom. Por supuesto, muchos saludos aquí de varias personas, Gabriel Ramos, Ángel López, Neftalí Montaña, dice un abrazo muy cordial desde Bogotá, Colombia. Eugenio Guzmán deja algunos comentarios y las primeras preguntas. Y le leo el comentario y la primera pregunta de don Eugenio. Dice: buenas noches, don Valente, grato momento taurino tan ligado a las marchas del silencio y canto de saetas. Muy buena analogía lo del diluvio universal y el centro de la fiesta, y muy acorde a los tiempos de contra como lo son los animalistas. Y pregunta, como enólogo, don Valente, ¿qué similitud tiene la fiesta brava con la enología? ¿Cómo la describiría usted? Y le agradece la respuesta. Bueno, empezamos por el principio. Noé, que fue el primer ganadero, y el torero fue también el primer enólogo. Acuérdense que en la Biblia fue el primero que plantó vid, fue el primero que hizo vino. Y además se supone que cuando estaba fermentando el vino, se tomó una siesta. Debe haber sido una siesta larguita porque el vino tarda 3 días en fermentar. Entonces, si vamos a similitudes, pues creo que desde ahí principiamos con la misma. También dicen que
el mejor amigo de la fiesta de toros es el sol y el vino es su ayudante. Que el piso, la plaza de toros, la fiesta de toros debe ser siempre en verano y con calor, y el piso debe estar seco. El que debe estar húmedo, pero por dentro es el aficionado. Como les digo aquí a los amigos de Unidos por el Toro, que desde antes se preparen para estar compartiendo aquí y escuchándolo con alegría. Don Valente, siguen las preguntas. Joselín Rodríguez le pregunta, ¿considera que en la posguerra española la figura de Manolete contribuyó al desarrollo de la tauromaquia en los diferentes aspectos o disciplinas del ser humano? Bueno, evidentemente Manolete tuvo una gran influencia. Si mal no recuerdo, es también Ortega Gasset que dice que la fiesta de los toros se puede seguir y concatenar con la historia de España, porque, por ejemplo, el primer Joselito fue el representante del orden en el toreo, en España de los siglos anteriores. El primer rebelde fue Belmonte, que fue cuando empezó todo el problema en España. Y después, Manolete es de la posguerra, precisamente de la posguerra española, de una España llena de muertos, heridos y con hambre. Y Manolete representaba exactamente lo que él era. Y después el cordobés vino en la época del desmadre, del destape, perdón. ¿Sí? Entonces se concatena perfectamente la historia de España con la historia del toreo. Por eso los toreros son gente muy importante y han sido muy importantes en la cultura española. Gracias, don Valente. Gabriel Ramos. Don Valente, ¿cómo se hace la clonación? No me queda claro ese concepto. Gracias. No, pues a mí tampoco. Mencionaba cuando en la segunda parte de la charla algunos conceptos para ir haciendo las cruzas entre toros y cómo lo van realizando, y mencionaba algo de la clonación. No sé si en qué punto en particular se refería usted a ese tema de la clonación. Bueno, lo que sucede es que la clonación ahora, recuerde que creo que el primer ser vivo clonado fue una oveja. Sí. Se llamaba, no recuerdo el nombre, pero hasta donde yo sé, y sé muy poco de eso, es que parten a partir de una célula. ¿Cómo van haciendo el proceso de ir desarrollándolas? No lo sé, pero sé que se puede hacer. Por ejemplo, el trasplante de embriones, pues a una vaca mala o lo que sea, se le puede poner el embrión de una vaca buena, ya ¿cómo se llama? Ya fecundada, sí. y la otra vaca, la supuesta madre, no sirve más que de receptáculo, porque realmente la cría va a llevar las características del toro padre y la vaca madre. Pero eso se puede hacer cuando una vaca muy buena ya no puede aguantarlos. Todavía sigue ovulando, pero ya no puede aguantar los partos por cualquier defecto que haya tenido. Y el trasplante de embriones, pues, bueno, la inseminación artificial se practica desde hace mucho, guardando el semen del toro bravo. Es un problema muy, muy duro la inseminación artificial, porque la vaca brava tiene carácter muy peleonero, igual que el macho. Entonces es muy inquieta y se estresa demasiado cuando la manejan mucho. Y lógicamente para inseminarla artificialmente, pues hay que darle todo un trabajo y meterla en chuts, etcétera, etcétera. Y muchas veces se pierde el efecto, no, por esa misma estrés que siente la vaca por su carácter. Que ya me quedó más claro lo que mencionaba usted de la clonación y de cómo los embriones se pueden poner en otras vacas. Muchísimo más claro. Gracias, don Valente. Rafael Marván Lizardi le hace un comentario. Enhorabuena, don Valente. Dice que existe una máxima en logística que aplica perfectamente a la metodología que usted menciona. Y es que lo que se puede medir, se puede mejorar. Le manda enhorabuena. Me acordé mucho de él cuando estaba escribiendo esto. En alguna de las pláticas pasadas hizo ese comentario. Sí. Y muy seguramente ahorita Rafa va a comentar algo más, así que tenemos los micrófonos listos ahorita en un momento más. Rafael Aragón Dueñas le comenta y le pregunta, don Valente, ¿la fiesta de los toros también ha traído extranjeros ajenos a la cultura taurina?
Dice, y mi duda es la siguiente, Jim Carrey está escribiendo sus memorias y ahí menciona que su exnovia Renée Zellweger cortó su compromiso para emprender una relación amorosa con Morante de la Puebla. ¿Qué nos puede decir de ello? No leo revistas del corazón. Es lo que le iba a decir, ya somos revista del corazón. Eugenio Guzmán lo felicita por la exposición, muy buena, gracias por compartir este amplio trabajo de investigación. Memo Sierra, enhorabuena, mi estimado Valente. Fernanda Aro Cabrero, muchas felicidades por tan estructurada plática y le felicita por su trabajo, don Valente, por citar todas sus referencias. Le manda saludos a Autlán, Tequila, dice saludos a Autlán, Tequila y bellas mujeres, dice Eugenio Guzmán, gracias. Ara, hermoso el remate de su plática, gracias don Valente. Artemisa, hermano, como siempre genial, me acordaste de nuestro adorado padre Bravo. Gracias. Las analogías son geniales. Déjame ver qué más por aquí. A ver, aquí del Olmo, Francisco del Olmo Torerazo, secuencia de trivia que pide respuestas espontáneas. Pintor taurino favorito. Rebeles de aquí de Torreón. Pasodoble favorito. Lógicamente, si era andaluz. Autor de su cartel favorito. Pancho Flores, el cartel de la alternativa de mi hijo. Vale. Su ganadería mexicana favorita. Jesús Cabrera. Ojole. Su ganadería española favorita. Ahí sí me siento incapaz, no las conozco tan a fondo como para poder darme una opinión. Su torero, aparte de su hijo. Bueno, déjame decir una cosa, Valente no era mi torero, era mi hijo. No me gustaba su manera de torear. Pero era mi hijo. Pero el torero que más me gusta a mí es Morante de la Puebla. No digo que sea el mejor, pero sí el que más me gusta. Bien. Su cronista taurino de radio favorito. Bueno, evidentemente José Alameda, que no ha tenido comparación con ninguno. Y su ¿Perdón? No, y le iba a preguntar, ¿y su cronista taurino de prensa favorito? Francisco Lazo. Pancho. Su cronista perdón, su traje de luces favorito. No, pues yo no he tenido nunca ninguno mío. Es decir, mío, no, ninguno. Yo el color. El color que me gusta es blanco y oro. Joselito o Belmonte. Belmonte. Armillita o Arruza. Ah, caray, ¿cuál de todos Armillitas? Pero si es el maestro Fermín. Ole, muy buena secuencia de trivia del Olmo. Gracias. Joselín, te agradece mucho. Déjame ver qué otra respuesta sale por aquí. Mari Carmen, enhorabuena, ingeniero Valente. Su conferencia se tituló Ciencia y Belleza en la Fiesta de los Toros, pero abarcó muchas disciplinas que dan una amplia explicación de la evolución del toreo. Un ramillete de claveles y olé. Muchas gracias. Pues estas son las preguntas que tengo aquí del chat de Zoom. Oscar, ¿tienes algo en las páginas de Facebook para compartir? Sí, tenemos en la de Unidos por el Toro, en las demás hubo entradas, pero nomás dejan saludos. Pero mira, aquí tengo Mali Valdés, muy agradecida, Librado Jiménez, un abrazo desde Aguascalientes, querido Valente. Rafael Moreno desde Comitán, Chiapas, que se comunica cada 8 días aquí, agradece la conferencia y que es tu servidor. Luego Roberto Mendiola, saludos a todos los taurinos y que venga el arte, túnel 3 de la Plaza México. Memo Sierra, saludos a mi estimado Valente Arellano. Son las preguntas que tenemos en lo que son los 3 portales de... Perfecto. Pues me queda una pregunta aquí nada más en el chat de Zoom. ¿Qué te parece si la hacemos y pues damos paso a si alguien quiere compartir? Abrir mis micrófonos y tú me comentas si cerramos ya la transmisión en Facebook, también la despedimos después. ¿Qué te parece si despedimos la transmisión en Facebook después de esta pregunta? Para que tengas lista ahí la despedida, para continuar después aquí en Zoom con los micrófonos abiertos nada más. Si gustas, y la pregunta... Mira, son las 11:30, 10:30. Si sí. quieres, aguanta todavía a 2 horas la transmisión en Face. Si gustas, dejamos algunas preguntas en vivo para que también queden ahí, ¿no?
No está Hecho. tan larga la conferencia, yo creo que vamos a terminar a las 11. Fue Va. muy metódico y valente con los tiempos, ¿eh? Justamente una hora. Así es, muy bien. Muy buena. La última pregunta aquí, también del Olmo pregunta, ¿qué nos puede platicar de las prohibiciones en España a los toreros mexicanos? ¿Quién y por qué lo motivó? No, pues muy sencillo, porque toreaban más que los españoles. No se te olvide que el primer boicot se llamó el boicot del miedo. Y así le llamó Juan Belmonte, nada menos. Porque entre Armillita, el Soldado, Lorenzo Garza, Paco Gorraes, todos los que fueron para allá, Fermín Rivera, toreaban más corridas que entre todos. Entonces decidieron no torear los españoles, pero de ahí viene el problema. De ahí después no es cierto que hayan bloqueado a los toreros mexicanos. Lo que pasa es que no, la verdad es que no se arriman como debían arrimarse, no han triunfado. Después de Carlos Arruza, que acuérdense que toreó mano a mano con Manolete, digo no mano a mano, pero haciendo competencia con Manolete durante mucho tiempo. Y la prueba está que César Girón, César Rincón, ahora Rocarrey, no son españoles y torean, encabezan el escalafón. Y no nomás César, sino Curro Girón también. Entonces, es mucho cuento el que hacen nuestros toreros mexicanos cuando van español. Lo que pasa es que el toro, pues lo ven muy grandote. Y la verdad se rajan. Nomás que lo adornan muy bien cuando vienen acá. Oh, muy interesante ese comentario, don Valente, gracias. Pues amigos, a ver, ya saben la dinámica para irnos con los micrófonos abiertos. Les pido de preferencia, si ustedes pueden aquí en el Zoom colocar la manita levantada en la barrita de abajo de su Zoom, hay un espacio que se llama reacciones, con una carita. Les agradezco si levantan su mano ahí porque me es más fácil verlos. Si no lo logran hacer, pues entonces ahí con la cámara, nada más denme oportunidad de verlos. Y mira, Rafa, adelante, por favor. Tienes 3 preguntas, Rafa, ¿eh? Y la última. Venga. No, en primer lugar, le agradezco al maestro que se haya acordado de mí. Y hay un dato muy interesante de Dolly. Es 22 de febrero de 1997. Y sería interesantísimo averiguar sobre la clonación, ¿no? Digo, es pregunta y es un dato interesante porque es algo histórico. Es crear un ser a partir de una célula. Imagínese crear a un mislero, sería una verdadera maravilla, ¿no? Bueno, sí, ahora usted sí, por esa época me acuerdo perfectamente bien, ya yo andaba construyendo una fábrica de tequila en Pénjamo, Guanajuato, y de ahí oí la noticia. Yo soy muy malo para las fechas, pero sí recuerdo que era Loli, una oveja, que no sé si vivirá todavía o no. No, ya se murió, es una oveja que ya murió. Una oveja no sé cuántos años viva, pero pues sería interesantísimo averiguar o que nos pudieran informar cómo se clonan, ¿no? Porque yo también pues, soy ingeniero y pues de eso soy completamente neófito. Yo no sé, lo que sí creo estar seguro es que hasta la fecha nadie ha clonado un toro bravo. De eso sí estoy completamente seguro. Yo me imagino que sería difícil cuidarlo después de clonado. Sí. Pues enhorabuena, don Valente. Un placer oírlo. Pues gracias. Gracias, Rafa. Ok, ahora tengo aquí pidiendo la voz don Antonio Sandoval. A ver, don Antonio, adelante, ahí ya le habilité para que pueda abrir su micrófono. Por favor, nada más abra su micrófono. Ándele, ahí ¿Listo? está. Listo. Don Valente, muchas felicidades por su plática, muy interesante. Está usted aquí en Zacatecas compartiendo el pan y la sal en varias ocasiones. La última vez usted iba para Baja California, que tuvimos una comida, y otra vez recordando a su hijo, y también recordando aquella tercia de novilleros sensacionales con Valente Arellano, Manolo Mejía y Ernesto Belmont, cuando fue la inauguración del alumbrado en la Plaza Monumental Zacatecas, ¿recuerda?
Sí, como no, además tuve la fortuna de vivir casi 5 años en Zacatecas, que me la pasé bien a gusto. Estaba yo en esa época construyendo una planta vinícola también en Ojo Caliente, pero tenía mi residencia ahí pues muy cerquita donde vivía Toño Yamuno, por eso platicaba muy seguido con él. A señas, pero platicábamos. Sí, exactamente. Claro. No, pues Sí, muchas felicidades. Enhorabuena, don Valente. pues muchísimas gracias, don Antonio. Gracias, don Antonio. Buenas noches. Buenas noches. A ver, don Valente, a ver, déjame ver quién más se anima aquí ahorita con el micrófono. Estoy repasando porque aquí en el Zoom no los tengo, pero déjame, estoy repasando aquí las imágenes. Luis Carlos, adelante, por favor. Déjame abro tu micrófono. Vas. Don Valente, muchas gracias, buenas noches. Una plática extraordinaria, verdaderamente. Aprovechando su amplísima experiencia, dado que los vacas y toros en el campo tienen sus querencias en los potreros, en diferentes áreas, en los saladeros, en donde en los alimentos, etcétera. ¿Usted conoce algunas plazas de tienda mal orientadas por las querencias que tengan los animales, y sobre todo a la hora de las tiendas? No, la verdad que a veces la plaza de tienda queda tan lejos de los potreros. Es difícil. Ahí lo importante en la plaza de tiendas es colocar el caballo en la parte opuesta al corral inmediato, ¿verdad? A donde están antes de salir al ruedo de la placita. Pero casi siempre está donde se puede en una parte baja para que al arrearlas bajen corriendo con mayor facilidad y no tiendan a regresarse. Pero pues, el campo es tan amplio que realmente sería muy difícil colocar una plaza en el centro o en algún lugar específico para no motivar esas creencias. Si se puede, que bueno, pero normalmente se hacen en el lugar más cómodo, a veces cerca de la casa o a veces donde es más fácil llegar, en fin. No, acuérdense que ahora hasta en Shanghái hay un tentadero en el que hay que llegar en lancha. Sí, así es. Creo que no es una cuestión de mucha importancia. Lo importante definitivamente es la colocación en la placita, en el ruedo. Cuando se hacía o se sigue haciendo en el campo, pues ahí sí definitivamente, ahí sí hay que escoger un lugar donde estén en contracarencia de su hábitat natural, pues. Así es. Otra pregunta, don Valente. Evidentemente no todos los toreros son buenos tentadores. Para usted, ¿quién ha sido el mejor tentador que haya visto? Pues uno de ellos el Calecero, otro de ellos Valente Mijo. Lo que pasa es que yo siempre que me preguntan cómo hay que tentar, yo siempre le digo que la tienta es una corrida de toros al revés. Dice, ¿cómo al revés? Sí, mira, en primer lugar, en la corrida de toros el que debe lucirse principalmente es el torero, y en la tienda el que debe lucirse es el ganadero. Entonces, por ejemplo, a la hora de picar hay que poner a la vaca lejos, y en mi concepto, si no se le coloca con capote, se le deja su libre albedrío para que vaya al caballo donde ella quiera. Te estás diciendo si quiere o no quiere ir al caballo. Si no quiere, pues ni modo, no quiso y hay que matarla o hay que mandarla al rastro. En cambio, en la corrida de toros hay que picarlo a como dé lugar. Hay que recordar que las 2 rayas que se pintan no es para que el picador no pase, sino para saber sí o no. Pero si el toro tiene que picarse, se pica aunque sean los medios de la plaza. Así es. Sí, esa es la parte en donde son opuestas la corrida de toros con la tienta. Cuando hay que decirle a los muchachos cuando toman la muleta, hay que dejar que la vaca haga lo que quiera. Es decir, no la forces para nada. Si quiere venir, que venga. Si no quiere venir, pues no viene, pero el ganadero está apuntando eso. No quiere investir. ¿Qué terreno tiene? Sí, me explico. Hay que dejar que la vaca vaya a su aire. Por eso
muchos muy buenos toreros son muy malos tentadores porque hacen ver a las vacas mejor de lo que son. Sí. Entonces, como esos ha habido pocos, el Calecero uno de ellos, y creo que Valente, mi hijo, lo tentó mucho, pero con Fernando Lomelí, y ahí don Fernando lo enseñó todas esas cosas, porque también debo aclarar que a Valente nunca lo invitaron ningún ganadero hasta que tomó la alternativa. Inclusive, me pasó una cosa muy curiosa en la Plaza México, en la novillada de González, es el apellido, no recuerdo el nombre, pero estaba yo sentado y le decía yo a mi tío, es que el toro no embiste, no pasa. Y un señor que estaba abajo se volteaba y me decía, pero ¿cómo que no embiste? Lo que pasa es que el muchacho no sabe torear. Y así nos estuvimos durante toda la corrida. Y cuando termino, ya que le había cortado el rabo a Valente, me dice el señor, permítame presentarme, soy el padre del ganadero. Y ya, pues permítame presentarme, yo soy el padre del torero. Pero ¿cómo quiere usted que los muchachos nos aprendan a torear si ustedes los ganaderos nunca los invitan a una tienda? ¿Cómo van a aprender? Dijo, ya me dio en la torre, señor. Sacó una tarjeta y me dijo, tenga, ya désela a su hijo para que me vaya a ver mañana para invitarlo a tentar. Bueno, No los invitan. sí, es cierto. Entonces, Sí. ¿cómo quieren? Además, ¿cómo se le exige a un novillero que sepa torear? Pues, pues son novilleros. Sí, claro. ¿Sí? Y por último, don Valente, así usted presentó por ahí una tabla para que ideó para calificar sus vinos, los vinos, y unas tablas para calificar en las tiendas posiblemente. Bueno, yo hago una calificación de la plática y parafraseando al poeta, esta plática es como que el toreo es la poesía de tanto de España, de México, de Portugal, de Francia, etcétera. Nos acaba de dar una plática salpicada de poesía, y esta noche a su vuelta al ruedo, don Valente. Muchas gracias. 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 Venga. Gracias, Luis Carlos. Coincido, don Valente, plática, tamaño de plática, la que nos dio de hoy. Y mire, tengo a Neftalí también pidiendo la voz. Neftalí, a ver, te estoy abriendo el micrófono. Adelante, por favor, ¿puedes habilitar tu micrófono? A ver, Neftalí, ¿me escuchas? Desde Colombia. Sí. Ahora sí me escuchan. Ahí te escuchamos perfectamente ya. Bueno, ingeniero, muy buenas noches para todos. Pues me Buenas sentí noches. un poquito confundido por la charla porque sí era ciencia y belleza. Entonces mi pregunta en una crónica, yo leí que la fiesta de los toros en España está estructurada sobre dos ejes, que es uno estético y el otro de corte sociológico, pero no explican por qué. ¿Usted me puede dar de pronto una explicación respecto a esto? Y ahorita le hago otra preguntita de la segunda charla. A ver, la pregunta, ¿cómo es? Perdón. Está La primera estructurada. dice que los toros en España tienen un corte sobre dos ejes, uno estético y el otro de corte sociológico, pero no dan la explicación por qué. Bueno, yo, por la etimología de la palabra sociología, pues me imagino que se debe tratar del comportamiento del público en las plazas de toros, porque de otra manera no le encuentro la parte sociológica, porque entre el toro y el torero pues no encuentro mucha cuestión de sociología. Pues yo siento que se debe referir al comportamiento de la gente afuera, y la influencia que tiene no solamente en la plaza, sino la influencia que tiene la corrida de toros sobre la cultura española, porque evidentemente es una fuente de contacto con la sociedad, solamente que se refiere a eso. Lo estético, pues es que volvemos a lo mismo, que todas las cosas que se hagan en el toreo finalmente deben conducirse a que sea algo bonito, algo bello. Si no, no tendría razón de ser. Como decía Gaona, si le quitamos la belleza a la fiesta de toros, habría que matar los toros en el matadero. Entonces, para mí esa es la parte estética, que tiene que referirse a que todo lo que se haga en la plaza de toros, todo lo que haga el torero, tiene que ser estético.
Y lo sociológico, supongo yo, es la primera vez que oigo eso, pero estoy elucubrando que solo sea que se refiera al comportamiento del público en relación a la plata. Debe ser eso. Y la otra pregunta, la segunda charla es lo siguiente. No sé si allá en las ganaderías en México hay un toro que lo llaman el toro calentador. No sé si toda la gente lo sepa, todos los que están escuchando el programa, que le sacan el miembro al toro por un lado, ¿cierto? Y se le monta a las vacas. Él sabe cuáles son las vacas que están calientes o en vía para que tengan su cría, y las inseminan. Allá también la utilizan, esa técnica. Bueno, cuando lo que pasa es que muy pocas ganaderías se inseminan artificialmente aquí en México. Casi todas siguen con la práctica del enlotado. Quizás inseminan algo cuando han traído algo de semen de España y lo han usado con determinada cantidad, pero no es una práctica común en México la inseminación artificial. Y repito, el hecho de que las vacas se estresan demasiado durante el manejo y por eso no se lleva a cabo. Así aquí yo vi una ganadería donde le sacan el miembro al toro por un lado, las vacas que están calientes, él sabe cuáles son, y le ponen o el toro indultado o las inseminan. Gracias, ingeniero, por su charla muy amable. Gracias. Y un saludo para todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Neftalí. Buenas noches. Déjame. Y los que le han hecho, Valente, la inseminación, es muy baja la producción. Se pierde mucho. Por eso siguen con la monta. Sí, yo siento que esa pérdida es justamente por eso que hablábamos del carácter de la vaca, que no pega, pues. De hecho, hay una ganadería, no me acuerdo el nombre, que inseminan mucho y tienen en el chut, en el piso, ya ves que cuando los animales tienen apoyo firme, pues se cabrean adentro del chut. Y él le puso unos amortiguadores abajo al piso y entonces se bambalean y no ponen tanta resistencia, pero sí se estresan. Bueno, no se les olvide que yo vivo en una región donde se insemina mucho. ¿Sí? Aquí en esta región lagunera casi hay más vacas que gente. No se les olvide que es la gran cantidad de leche que se produce aquí. Sí. Y aquí se ha llegado a tal ciencia en la inseminación que te pueden inseminan con espermatozoides que te van a dar únicamente vacas, hembras. Entiendo que lo que se hace es se centrifuga el semen del toro y por diferencia de gravedad los espermatozoides que van a dar masculinos se van abajo y los que van a dar vacas se van arriba. Entonces se paran y entonces ya ahora ya no tenemos terneros, aquí siempre hay puras terneras. Sí, pero es ganado lechero. De engorda, de lechero, pues, de carne. Lechero, sí. Lechero, entonces esos no se estresan tanto como los otros por la bravura. Sí, ese es el problema. Esa bravura es la que las estresa demasiado y no las deja que se cubran bien. Además, yo creo que ha de ser también algo de gusto, que han de estreñar al toro. Claro. No hay como lo natural. Pues aquí está pidiendo la palabra Mari Carmen y después Mario Alfonso. Así que, Mari Carmen, por favor, abre tu micrófono. Listo, Ramiro. ¿Me escuchan? Gracias. Buenas noches. Don Valente, enhorabuena de nuevo, de verdad. Gracias. Nos ha dado una cátedra histórica, antropológica, poética. Le agradezco mucho y le agradecemos todos. Contestando un poquito o haciendo referencia en cuanto a la sociología, la pregunta de Neftalí, pues la tauromaquia es un concepto totalmente sociológico. Lo podemos estudiar desde diferentes rubros. No solamente es el público, yo creo que desde la primera imagen del paseillo es toda una estructura social que incluso pues aplica a clases sociales, la aristocracia, luego los toreros y bueno, todo lo que ejemplifica su labor en el ruedo hasta los monosabios y las mulillas, ¿no? Pero más allá de eso, la sociología tiene cantidad de disciplinas en donde se engarza perfectamente la tauromaquia. Hay sociología rural, en donde se puede hacer todo un estudio de ganadería, sociología de la infancia, que es la presencia de los niños en los toros,
sociología de la mujer aplicado a las mujeres dentro de la labor que existe en la tauromaquia, la sociolingüística, en fin, puedo citar cantidad de disciplinas que se pueden abarcar desde ese punto sociológico, lo cual lo hace inmensamente rico. Tuve la oportunidad de ir a un coloquio en Morelia, Michoacán, y precisamente hablamos sobre la sociología de las plazas de toros, el comportamiento humano, sol y sombra, y bueno, de aquí deriva también la sociolingüística en toda esta espontaneidad que hay sobre las frases, inolvidables muchas, y esa interacción que se da en los tendidos es un verdadero fenómeno sociológico que sí es digno de abordarse dentro de los toros, y también hay muchísima literatura. El mismo Francis Wolff ha citado sociólogos, Ortega y Gasset, un gran sociólogo, y bueno, cantidad de escritores en esa línea, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante rescatar el valor que tiene también esas disciplinas, la filosofía, la psicología y la sociología de ese nuevo. Es mi comentario. Pues te voy a comprometer, Mari Carmen. La Venga. próxima conferencia, Sociología en la Fiesta de Toros. Vale, ¿por qué no, verdad? Bueno, creo que ya he hecho algunos ensayos sobre eso y pues me encantaría, ¿por qué no? Y sobre todo porque ha ido un poco a la par de lo que estaba usted citando también, incluso con Pepe Alameda, en este libro de la pantorrilla de Florinda, que es tan importante, que hace toda una evolución histórica desde la lanza, los rejones y el estoque, y ahí se ve toda una sociohistoria que engarza precisamente la vigencia que tenemos hoy en día en la posmodernidad, que sigue siendo el último ritual de muerte de cara al sol. Eso ya lo hace ser una permanencia y un fenómeno sociológico de un amplio espectro. Me voy a permitir hacerte una anécdota que tiene que ver con esto mucho de la sociología. Sí. En alguna ocasión contaba Carlos Arruza que él estaba en el tendido de una plaza de toros en Ciudad Juárez. Y atrás de él había un americano que se levantaba y gritaba cada vez que picaban al toro: ¿por qué, asesinos? ¡Ay, no! ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? Y le dijo: pues no ve que es negro, ¡kírenlo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Así se porta la gente en la plaza. Menudo racismo, ¿verdad? Pues sí, y fíjese que incluso yo mi tesis de licenciatura fue un análisis sociológico de la tauromaquia en México, y pues yo analizaba desde conceptos como el brindis, que es un acto de reciprocidad. También puedo citar a Emilio Durkheim, que hizo todo un estudio sobre el suicidio, y pues cuántos suicidios no ha habido de toreros, ¿no? Entonces se puede tomar toda esa teoría dentro de un marco histórico de referencia, y así es como se hace el análisis sociológico y da verdaderamente ejemplificaciones muy valiosas para abordar la tauromaquia desde ese rubro. Pues qué buena respuesta le has dado a Neftalí. Pues no sé, Neftalí, ¿qué opina Saliste para mí de la pregunta? Pero salí al quite porque soy socióloga, ¿no? Hiciste un gran quite. Y pues de verdad es la disciplina en la que he tratado siempre de hacer todos mis escritos y el análisis desde esa perspectiva. Incluso ahora, en esta Semana Santa, hay una sociología de las religiones que también es todo un sincretismo, un cante hondo, el Cristo muerto, el derramamiento de sangre. Todo eso tiene una ejemplificación tanto antropológica como sociológica y le da verdaderamente un realce de estudio a lo que es el fenómeno taurómaco o de la tauromaquia. Pues no la dejes escapar, Oscar. Sociología en la fiesta de toros, no la dejes escapar. Claro, tenemos con ella algunas cosas. Ahorita estoy buscando precisamente un artículo que me enviaste, Mari Carmen, para cuando sí, Oscar. anteriormente, y déjame ya que tocamos aquí, a ver si te acuerdas. Se llama Primeras Jornadas de Estudios sobre Tauromaquia, Juegos y Juegos a Caballo, en Morelia. Ahí estuve, ahí presenté precisamente. Es una ponencia, aquí la tengo, la acabo de rescatar, me la mandaste y estoy sacando para hacer tu sección. ¡Qué bárbaro! Bueno, tiene todo, Oscar, tengan cuidado. Saca todo. Como dice, como un ratón, todo guardo, todo junto, y eso creo que tiene fácil unos 5 o 6 años que me lo enviaste.
Fíjate nada más. Pues sí, estuve por allá y fue un coloquio muy interesante y pues lo recuerdo con gran cariño. Estuvo Julio Telles, Juan Antonio de Labra, el maestro Paco Cuello y pues bueno, fue una presentación desde ese punto de vista sociológico y pues créanme que ha sido muy divertido. A veces yo me iba al tendido de sol, a sol general, pero para precisamente tomar nota de todos estos acontecimientos de conducta que hacen verdaderamente una riqueza de nuestra cultura mezclada con todo este fenómeno transcultural de herencia que usted nos explicó, don Valente, y cómo lo hemos mexicanizado, cómo lo hemos hecho propio el fenómeno taurómaco, y lo hemos llevado desde nuestras trincheras y nuestra cultura a aportarle cantidad de elementos que la hacen tan rica. Yo creo que la Plaza México es un fenómeno en ese sentido, ¿no? De interacción, de respuesta, de estímulo, incluso pues de un erotismo en la plaza, de un minuto de silencio y unos contrastes abismales como somos los seres humanos en cuanto a conducta y sentimientos, ¿no? Todo eso y más da la fiesta. Creo que hay una cosa muy importante, por lo que decías de la plaza. La forma circular de la plaza hace que un grito se oiga en toda la plaza, lo que no sucede en un estadio de fútbol o de béisbol. Entonces, como que esa participación del público es más grande, se siente más grande en la Plaza de Toros que en el fútbol. Porque si tú estás en la portería de un lado y grita el del otro lado, no lo oyes. Pero si tú estás en sombra del sol, oyes, grite donde grite. O sea, sí, es una acústica diferente, acústica, ¿no? Distinta. El ruedo. Y ahí sí, grite lo que grite, se oye. Por cierto, que alguna vez, a propósito de eso, al famosísimo Pato, que siempre que le brindaban a alguien que no conocía, él siempre decía, ¿y quién es ese güey? Claro, ¿y qué tal Doña Nieves? Arriba el pana. Entonces, iba a ir, creo que un ministro muy importante de los toros, y le llamaron al Pato para pedirle por favor que se comportara, porque iba el ministro tal, y seguramente le iban a brindar. Y efectivamente, cuando le brindan, se levanta el Pato y grita, ¿y quién es ese distinguido caballero? Que también es güey. Fenomenal. De hecho, hay un libro que se llama Fenomenología del Relajo, que abarca, bueno, cantidad de circunstancias del mexicano, Samuel Ramos, bueno, La jaula de la melancolía de Roger Bartra. Me vienen a la mente muchos libros, pero de todos esos yo tomo nota en el sentido del comportamiento y luego hace uno el análisis en la plaza y encaja verdaderamente a la perfección. Gracias, don Valente, y gracias, Neftalí. No sé dónde anda. No.